bendición que nos has dado, que te adoremos, que te bendigamos, que te glorifiquemos. Concédenos amarte como tú nos pides, con el amor con que tú nos has amado. Gracias, Señor, por toda la ayuda que nos das, por toda bendición. Háblanos por medio de tu palabra, tanto ahora en la lección como en la lección de los niños y también en el mensaje a las 12:30. Que te demos gloria y te demos honra. Saca a nuestro país de esta pandemia, sácala de la cuarentena y las restricciones, de tal manera que este, este país no quede totalmente destruido económicamente. Vuélvenos a ti, a cada uno, Señor, que te busquemos y tú nos libres de todo mal, tanto aquí como en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en África. Extiende tu misericordia, visítanos, bendícenos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y todo lo que nos vas a dar. eh, que más personas puedan entrar o vernos por medio de Facebook y también participar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, entonces ahora sería que nos dividimos entonces. Ujú, sí, ya nos vamos a dividir. ¿Estamos listos, hermano Walter? Ok, perfecto. Nada más acá me voy a meter. Discute. A ver acá. Aquí vemos entonces esta página que habíamos quedado. Buenos días, una vez más. Amén. Habíamos quedado en la página 44-45 del libro de tareas ahí. El libro ya vamos a entrar a la parte de discutir. Y nos hacen unas preguntas acá relacionado con esta página ahí de su libro de tarea, acerca de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Entonces vamos a echarnos para acá un poquito atrás, ok, del Deuteronomio 20, del 1 al 4, y vamos a discutir acerca de estos pasajes de la Biblia que nos enseña la palabra de Dios. Y la primera pregunta que nos hacen acá es, ¿para qué tipo de situación estaba Dios preparando a su pueblo? Dice. Entonces, dice que para qué tipo de situación. Ento- Eso era para la guerra. exactamente, bueno, aclara exactamente acá en el, en el versículo 1, ¿verdad? Que dice claramente que cuando salgan, mejor dicho, a la batalla Ujú. contra tus enemigos. Cuando salgas, dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Aquí vemos pues que lo estaba preparando prácticamente para la guerra, ¿verdad? Ujú. Qué interesante cómo Dios eh, prepara a su pueblo para combatir, ¿verdad? Ujú. No solamente está con ellos, sino que también los prepara. Amén. Y después nos hacen la segunda pregunta acá, dice, ¿cuáles fueron las instrucciones al pueblo? Interesante eso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Ajá. ¿Cómo podemos desmenuzar acá, conforme a estos versículos, lo que Dios les da las instrucciones a ellos? Dice, ¿cuáles fueron sus instrucciones al pueblo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué encontramos acá, hermanos, acerca de eso, de las instrucciones que Dios le da a ellos? Es- Eh, eh, el sacerdote tenía que hablarles y hay un énfasis en que no tienen que tener temor. Exactamente, sí.
De hecho, aquí en el versículo 3, ¿verdad? Que le dice y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos, dice, no desmayen. Oiga, Ajá, esa es una de ajá. las primeras, ¿verdad? Ujú. De las Sí, instrucciones, dice. sí, Qué interesante porque si lo aplicamos a nuestra vida hoy en día, eh, eh, es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? No desmayar ante las situaciones o que estemos viviendo, sabiendo que Dios es el que nos sostiene. De hecho, en Isaías nos habla de eso, creo que capítulo 40, 41 es, sí, 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 sí. que 10 o 12, creo que es el versículo 10, 12, Ujú. que dice, yo soy tu, no desmaye, pues, ¿cómo que No, dice? no, no temas porque yo estoy contigo. Exactamente, no Ujú. desmaye porque yo soy tu Dios, Exacto. ¿verdad? Ujú. Sí, qué interesante, claro. Y Walter, Sí, señor. en ese tiempo era necesaria una guerra física, ¿verdad? Hay gente que, bueno, podríamos decir que estamos en el tiempo del cuestionamiento y todo se cuestiona y, y los hombres cuestionan a Dios, imagínense, hasta, hasta, lo califican, ¿verdad? Hay que recordar que estos pueblos a los cuales Israel tenía que pelear eran pueblos que habían hecho mucha maldad y el juicio de Dios había venido sobre ellos. Y una de las formas Ajá. en que ese juicio llegaba era a través del pueblo de Israel. Esa es una de las razones por las que existía la guerra y por qué es que Dios los mandaba a destruir a estos pueblos. Además, era la forma para terminar con el pecado en ese momento, porque ya no había vuelta atrás con estos pueblos. Los que nacieran, aún los bebés, todos ellos estarían inclinados al mal y seguirían con lo mismo, en la misma condición. Entonces, el juicio de Dios venía sobre ellos. Pero hoy día, en el Nuevo Testamento, nuestra guerra es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, así como Israel no tenía que tener temor de esos enemigos, nosotros, porque Dios estaba con ellos, tenemos que recordar que nuestro sumo sacerdote es Jesús, ¿verdad? Ellos tenían un sacerdote que les hablaba, nuestro sumo sacerdote es Jesús, que intercede por nosotros, y como Dios está con nosotros, no tenemos que tener temor Amén. al enemigo, porque el Señor está con nosotros. Por eso tenemos que someternos al Señor, resistir al diablo y de nosotros huirá. Amén. Qué interesante eso que usted nos acaba de decir, pastor, porque em, hoy no tenemos esa lucha, ¿verdad? Como dicen, contra sangre, pero la lucha es prácticamente a nivel espiritual, ¿verdad? Exacto, exacto. Y, y vemos hoy en día tantos pueblos, en aquel entonces esos pueblos eran paganos, Sí, hacían todo lo contrario a la voluntad de Dios y eran pueblos malvados. ajá, Y entonces Dios de alguna u otra forma ya quería, eh, como dicen en esta batalla, pues desaparecerlos prácticamente. sí, porque ya el juicio de él había llegado sobre ellos, sí, Ajá, sí. exactamente. Y si hoy lo aplicamos, digamos, a lo que estamos viviendo, como muchos gobiernos o países se Ujú. asimilan mucho a estos pueblos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es la diferencia, hermano Walter? De que el juicio Cristo lo va a hacer cuando venga por segunda vez. Amén. Primero arrebata a la iglesia y después de la tribulación va a venir y va a hacer juicio contra las naciones. Ahora ya no es el pueblo, no es la iglesia la que tiene que matar pueblos, ni como a veces ha pasado que dicen, bueno, este país es cristiano o este lugar es cristiano, entonces va a conquistar un lugar que no es cristiano y lo hacen físicamente.
Eso no es la forma en que Cristo nos envió a hacerlo. Ah, ok, sí, es totalmente diferente, ¿verdad? Ya no es la Sí, iglesia que va a luchar contra estos pueblos, así no. físicamente, Más bien porque la iglesia viene con Cristo, más bien, para que Cristo destruya esos pueblos, que ya cuando llegue el juicio, entonces Cristo va a ejecutar el juicio contra ellos. qué interesante, ¿verdad? Cómo Sí. la palabra de Dios nos enseña hasta incluso lo que irá a suceder más adelante, ¿verdad? Así Vea que es, sí. nos lleva muchos años luz prácticamente, ¿verdad? Amén. Así es. Esa siempre está vigente prácticamente la Biblia. Vea que aquí en el contexto de este pasaje, Ajá, cómo el pueblo de Israel luchaba contra estos pueblos, ¿verdad? ajá, ajá. Y vea ya cómo la Biblia nos está enseñando a nosotros para cuando ya, porque dice que, yo creo que es en el Salmos en primera o el 2 que hablan que estos pueblos, muchos pueblos se van a reunir y van a pelear contra el ungido ese de Dios. Contra Jehová y contra su ungido. Y eso tuvo también un primer cumplimiento en el tiempo de la era de cuando empezó la iglesia. Bueno, cuando se reunieron y crucificaron a Cristo, tuvo el primer cumplimiento de eso. Ujú. Sí, sí, sí. Según el libro de Hechos, capítulo 4, los cristianos oraron y sobre eso y citaron ese salmo y dijeron, porque verdaderamente en esta ciudad se unieron Poncio Pilato y el pueblo de Israel para crucificar a tu hijo, algo así dijeron ellos, sí. Y Ujú. los pueblos siguen así, ¿verdad? Rechazando a Dios, no quieren nada con Dios, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y Dios se va a reír de ellos, dice. Exacto, así es. Amén. Ok, entonces para ir continuando, ya este es uno de los puntos, estamos hermanos, para lo que acaban de ingresar, estamos en el versículo 3, acerca de que con cuáles, digamos, cuáles fueron las instrucciones de Dios al pueblo, ¿verdad? Y Ujú, vemos aquí una de las primeras que estábamos hablando ahorita, discutiendo acerca que dice primeramente que no desmayen, ujú, no desmaye su corazón. Podemos ver aquí también que les dice que no teman, ¿verdad? amén. No teman ni se alarmen, dice, oiga, qué interesante eso, ni se Ujú, alarmen. O sea, ujú, completamente confianza, paz, como dicen, nada más saber, estar quieto y esperar, nada más esperar lo que Dios irá a hacer, ¿verdad? ajá, Y dice, ni se aterroricen delante de ellos. Por dicho, no se intimiden. ajá. Vea todo Amén. lo que Dios les está instruyendo a ellos, ¿verdad? Ujú, Y dice, ok, después, en la tercera pregunta que nos hace acá el libro, dice, ¿cuál era su alternativa? Confiar en Dios. ¿Cuál era la alternativa de confiar en Dios? Eso es lo que nos hacen acá esta pregunta. ¿Cuál- cu- eh, Ujú. ok. Bueno, si confiaban en Dios, no iban a tener temor, Ujú. ¿verdad? Esa es la alternativa, exactamente, confiar en el Señor prácticamente. Ujú, No te- y era todo lo mejor para ellos, porque era lo que Dios les estaba diciendo acá, que no desmayaran, que no tuvieran miedo, que no se alarmaran, que no se aterrorizaran, no se intimidaran. Walter, ¿qué Era, página es? estamos en la página discutiendo 44 y 45, ahorita estamos en la 44, el libro de tarea. eh, en la 45, ¿no? Sí, 45, perdón, sí. sí. Ujú, Ujú. Exactamente. Entonces, aquí vemos, de acuerdo a estas preguntas que nos hacen acá, las instrucciones de lo que Dios le dice a ellos, lo que tendrían que hacer. Y también, digamos, vemos acá que la alternativa de ellos
y vemos cómo Dios prepara a su pueblo para la batalla. Amén. Si lo llevamos hoy en día y lo aplicamos a nuestra vida, prácticamente es lo mismo. En la parte, digamos, espiritual, ya la lucha de nosotros no es contra, digamos, contra pueblos, así como ellos lo hacían que era físicamente, pero ahora nuestra lucha es espiritual, Ujú. ¿verdad? Sí. Que es un gran ejemplo acá de lo que la Biblia nos está enseñando. Ok, ahora vamos entonces, acá vamos a continuar. Para ir adelantando acá, eso ya lo habíamos hecho. Mm. Está en el Salmos 115. Ok. Acá, en este Salmo, hermano, 115, 9 al 11, nos hacen también las siguientes preguntas. Dice, discute y ve que aprendimos al marcar la referencia, cuando nosotros marcamos el Señor, ¿qué es lo que aprendimos? Esa es la pregunta que nos están haciendo acá. Ya lo Que hay habíamos que, marcado, el Señor, que hay que confiar en el Señor porque Él es nuestra ayuda. Y nuestro escudo. en nuestro Amén. escudo, exactamente. Amén. Amén. Y dice también, si realmente temes al Señor, ¿qué debes de hacer y por qué? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Relacionado con lo que hemos visto, sí, Señor. Hacer conforme a su palabra, a su voluntad, para, o sea, tanto para agradar al Señor como para asimismo, para nosotros que sea de bendición. Y también, según el versículo 11, a los que temen, reverencian al Señor, confíen en el Señor. Es una cosa que tenemos que hacer. Si tenemos temor de Dios, debemos de confiar en Él. Amén. Debemos confiar en Él. Sí. Exactamente. Y precisamente relacionado con esa pregunta, con esa respuesta que nos acaba de dar el pastor, nos hacen también otra pregunta y nos dicen, ¿se puede confiar en Dios? Y nos dicen, ¿cómo lo sabes? ¿Se puede confiar en Dios? ¿Y cómo lo sabemos? Eso es lo que nos están haciendo acá esta Por su pregunta. palabra. Así es. Podemos confiar. Sí, Primero describamos, si dice, ¿se puede confiar en Dios? Ok, sí, por esa su es una. palabra, lo que está escrito. Ok, Amén. ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que estoy leyendo, por eso, porque él dijo que este libro era vida. Así es. Exacto. Ok, ¿qué más podemos? Sí, y también aquí dice que Él es nuestra ayuda y escudo, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en su palabra, ¿sí? Que lo que Él dice es verdad. Exactamente, y vea qué interesante, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y vemos todas las victorias de su pueblo que tuvo contra sus enemigos, ¿verdad? Ujú. Es de confiar. Sí, ¿O no? Cómo sí, Dios nos enseña, ¿verdad? así es. Exacto, siempre Interesante. que hacía lo que el Señor pedía, o sea, siempre le iba bien, o sea, siempre pasaba lo que el Señor decía, que le iba a pasar si obedecían a su palabra. Y aún hoy también, Amén. si hacemos como el Señor nos pide, nos va a ir a como Él dice. Amén. Ujú. Ujú. A ver, y aquí resumiendo ya esto, prácticamente dice que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, nuestro refugio. Así es. ¿Verdad? Amén. Amén. Mm. Ok, Amén. entonces vamos acá adelantando esto, hermanos, esta parte. Esto ya lo habíamos hecho. Esto era lo que estábamos ahorita discutiendo y vamos a entrar acá en esta parte y lo que nos dice en esta parte es que Salmos, ok. Vamos a subrayar, hermanos, acá
todo lo que, bueno, esto, permítame toquecito. 45, ok. Que en esta parte vamos a subrayar todo lo que es referencia a Josafat, incluyendo los pronombres. Vamos a dibujar con un triángulo sobre la referencia donde nos diga el Señor, por referencia al Señor, ¿verdad? Incluyendo pronombres. Ujú. Y también con un círculo irregular alrededor donde sale la parte de temor. Un Ujú. círculo ahí irregular. Vamos a hacer primero esta tarea acá y después vamos a entrar a la discusión, a lo que aprendimos. Entonces vamos a ir leyendo un versículo cada uno de nosotros y vamos a ir subrayando. Y nos vamos salteando uno por uno, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a Luis que comience, por favor, y ahí seguimos. Aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. No hay nada. Ok, Eh, pero ahí hay algo que debemos de subrayar, ¿verdad? Josafat. Josafat. Exactamente. Entonces, ahí subrayamos Josafat. Ever. Sí. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat. Vienen contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hasesón, Tamar, es decir, en Gadi. Ok, que subrayamos. Josafat. Josafat. Josafat, perfecto. ¿Qué más? Recuerde que también pronombres, hermanos. Sí, Relacionado. sería. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, exactamente. Ahora vamos a Hola. marcar ti. Ok, Perdón, perfecto. perdón, hermano Sí, Walter. señor. Doña Laura, ahí se le envía una invitación para que la acepte. Creo que esto está... Doña Laura. Se le llegó una invitación para que la acepte y entre al estudio de las mujeres. Ok. Sí, hermano Walter. Ok, pastor, del versículo 3. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Ok, tenemos ahí para subrayar alguna. Josafat, Sí. Señor. Y temor. Tuvo miedo. Ah, sí, Miedo. también. Miedo, sí. Miedo. Sí. Sí, ese sí es estrellado, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué más? El Señor. Bueno, Señor, ahí sí. se dispuso, ¿verdad? Es el pronombre de él, de Josafat, se refiere. Ujú. El Señor ahí con un triángulo. ¿Qué más? Sí. Nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Aquí entonces marcamos el Señor. ¿Qué más? Y el Señor también, ¿verdad? Estamos ahí. Ajá. Ok, perfecto. Continuamos acá en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 12. Estamos, hermanos, estudiando Venciendo los Temores, y estos pasajes son muy lindos que nos enseña la palabra de Dios y nos muestra que podemos vencer estos temores, esos miedos, y como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Amén. acá vemos cómo el pueblo de Israel, en este caso liderado por Josafat, iba a la batalla y cómo Dios le estaba instruyendo a él para salir a la batalla, ¿verdad? Y cómo Josafat se apoya en Jehová, cómo él en oración le pide y cómo Dios le responde. Es una historia, es unos pasajes muy lindos que la palabra de Dios nos enseña
para nuestro vivir, aplicarlo a nuestra vida día a día prácticamente, porque es una lucha que no tenemos lucha contra carnes y sangre, sino que contra espíritus, huestes celestiales del maligno, ¿verdad? Entonces debemos estar preparados cada día y la única forma, pues, cómo prepararnos es conociendo la palabra de Dios, apropiándonos de ella, confiando en ella, teniendo fe, porque nuestro Señor es nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro castillo, ¿verdad? Él va adelante siempre, como lo vemos acá y ahorita en 2 de Crónicas 21 al 12 que estamos aquí estudiando. Entonces, voy a pedirle de nuevo, por favor, a hermano Luis, que nos siga leyendo en el versículo 5 y ahí seguimos los demás, leyendo uno por uno. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Casi no Luis, se- yo creo que no se le escucha, Luis. Ever, nos lo lee el versículo 5, porfa, porque yo creo que Luis no nos Ok. escucha. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Ok. ¿Qué marcamos entonces? Josafat, Ok, perfecto. ¿Qué más? Se puso en pie, dice, ¿verdad? En la asamblea. ¿Qué más marcamos entonces, hermanos? Señor, Ok, Señor. Ok, pastor, el 6. y dijo, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Amén. amén. Ok, ¿qué Señor, subrayamos? Dios, Ajá, Señor. tú, Dios, sí. ¿Qué más? Dios, Nuestro. Dios ok. nuestros. Son pronombres. No, Ujú. tú. Tú, Dios, Ok. sí. tú Tú, otra vez, sí. y tú. ¿Qué más? Eh, creo que solamente, ¿verdad? Ah, Ok. de resistirte, T, sí, resististe, exactamente, T. sí. Ujú. Ok, Luis, el 7. Fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham. Entonces tú, Dios, tú, Nuestro. Nuestro. nuestro, ¿sí? Ujú. Y sí, tú. Sí. No. Tú. Hay un Ok. paréntesis, eso es una Sí. de las pocas, creo que como 3 veces aparece Abraham como amigo de Dios y esa es una de las 3 veces en la De Biblia. verdad, qué buen detalle ese. Sí, Mira, no lo había visto así de esa forma. sí. Sí. Abraham era amigo de Dios, sí. Y en el 8 dice, y han habitado en ella y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, ok, perdón, ahí ya estaba ahí. Aquí marcamos Tú, para ir adelantando T, te ¿verdad? y tú. Ajá, Y tú. exacto. Perfecto. Vamos a continuar acá. En el 9, pastor. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Ok, ¿qué marcamos? Nosotros, Este, ¿verdad? sí. Subrayamos nosotros. Ujú. ¿Qué más? Nos. No. No. Ti. Sí. Ok.
Nos, Ti. ¿Verdad que ti, no? Sí. Ah, ok. sí, Ujú. nos, sí, porque está hablando de ellos. Ti, ¿qué Sí. más? Tú, Ajá. Pero ahí, vea qué curioso. Ahí está hablando de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso Exacto. se encierra con un triángulo. Exacto. Ok, ¿qué más? Eh, ti. Ajá, aclararemos y aclararemos, bueno, a ti, Sí. ok. Y tú. Angustia, Ah, ok. así, tú, tú que oirá y nos salvará. Dice, ok. Nos. Nos, Ujú. este versículo me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque como, vea cuántas veces se menciona a Dios acá, solo en este versículo, ¿verdad? Una, dos, Sí. tres, cuatro. Cierto. Hermano Walter y hermanos, que es Dice, interesante, ¿verdad? Porque, bueno, la Biblia es tan variada, tan rica, ¿verdad? En este versículo se menciona, solo en este versículo, 4 veces Dios, ¿verdad? Y en el libro de Esther, ni una sola vez se menciona a Dios, bueno, qué curioso, ¿verdad? qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, Uno sí, solo, vea cuántas veces, ¿verdad? Y un sí, libro de la de este, Biblia, ¿sí? este, solo ninguna vez aparece la palabra Dios. Y Cantares, Ah, ajá, en Cantares, ¿qué pasó en Cantares? no aparece Dios. Sí, Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. En Cantares Eh, utiliza mucha metáfora, ¿verdad? sí, Pero relacionado siempre con es a lo posible, de, sí, sí, es posible que no aparezca, pero no estoy seguro. Hay que confirmarlo. ¿O usted está sí. seguro, hermano Luis? dice mi amada esposa que Cantares no. Ah, ok. Entonces Cantares es otro libro donde no aparece la palabra Dios. En Esther también, y en Esther no aparece también la palabra oración. Lo más que aparece es clamor, ¿verdad? Ayuno y clamor, nada más. qué raro, ¿verdad? Es bonito porque uno lee todo el libro de Esther y ve a Dios y no aparece el nombre de él. Es increíble. Esa es la riqueza de la Biblia, ¿verdad? Mm, que sí. ¿Qué algo más? Bueno, ahora en la discusión podemos ver y desmenuzar más, porque yo siento que hay muchas cosas ahí que nos está enseñando, ¿verdad? Pero vamos a continuar entonces, Ajá. versículo 10, Y, a- sí, diga, Ever. y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Ok, ¿qué Ujú. marcamos entonces ahí? De permitiste. Mira, No, no lo marcaron. no, Ok, no, bueno, no, bien. no, no me está Pero, subrayando nada. pero debería de estar marcado, ¿verdad? Si alguien tiene un libro físico, yo creo que Luis, Sí, eh, per- permitiste, se refiere eh, a ellos. a Dios. Ah, permitiste que Israel, sí, Sí, exactamente, sí, 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 interesante ahí en triángulo. sí, sí. Ahí lo podemos marcar en la Biblia, ¿verdad? Ujú. Exacto. El Egipto, por lo cual se apartaron ellos y no les destruyeron, ok. Es que Luis, cuando, el 11. ok, sí. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Tú, Y T, Ok. Ahí también nos dice, mira cómo nos, va así subrayado, se refiere a nos, ellos. sí, nos y ¿Verdad? nos, ¿cuál te, don Johnny? el del diste,
Luis, ¿usted nos iba a decir algo? No, Ah, es ok. que esas marcaciones siempre me han complicado. Sí, lo que Ok. lo que uno puede hacer es que marca lo que uno piensa, ¿verdad? Lo Ujú. mejor que pueda. Y no siempre vamos a marcar lo mismo, pero nada más no confundirse, ¿verdad? Digamos que saber que está marcando Dios o que está marcando Josafat en este caso, ¿verdad? Ujú. Ahí en los nos está involucrado Josafat, esa es la razón que estamos marcando nos. Ujú. Exactamente. Y viendo a echarnos, ¿qué más? Entonces subrayamos. T de diste, vamos a ver si está marcado, si lo tiene marcado ahí. Ahí tú, triángulo, ¿verdad? Ah, sí, tú, mira, Dios ajá. Y nos y nos. de Josafat, que está involucrado Ujú. ahí. Exactamente. Y el T de diste, vamos a ver si lo marcaron ahí. Ah, no, no lo marcaron. No. Ok. Ok. Pastor, el 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Amén. ¿Qué Amén. marcamos, hermanos? Dios Dios, nuestro. ¿verdad? Ajá, Nuestro. ajá. ¿Qué más? Tenemos. Eh, creo que no está marcando, tenemos, aunque sí, está involucrado Josafat, por lo menos para tenerlo en cuenta. Mm. Y ti, Y Alguna nosotros, delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. nosotros sí. ¿Y qué Ujú. más? Sabemos. Sabemos. Sí, pero no se marca. No, ajá. Nuestros, No, eso sí. ti, Ajá, mayúscula, de Dios. bien. Ujú. Este pasaje, qué lindo, ¿verdad? Sería, bueno, ahora tal vez lo leemos. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de discusión. Ajá. Ahí en su libro, en la página 46, Ujú, ¿verdad? De su libro, nos ujú, hacen una pregunta y nos dice dice, ¿cuál era la situación de Josafat? Entonces vamos a regresarnos para ya ir desmenuzando. Ya esto lo subrayamos y todo eso para ubicar, digamos, a quién se estaba refiriendo acá, quiénes eran los que estaban iban a la batalla y todo esto, ¿verdad? Y entonces acá vamos entrando acá y de acuerdo a la pregunta que nos hacen, hermanos, dice que ¿cuál era la situación de Josafat? Vea todo lo que hemos ido leyendo y subrayando. Entonces, ahora vamos a entrar a esta discusión y nos preguntan cuál era la situación de Josafat. ¿Cuál era la situación de ellos, hermanos, de Josafat, hermanos? De acuerdo acá a lo que nos dice la palabra de Dios. desesperación. Tres pueblos venían a atacarlos, Exactamente. muchos pueblos, y él se Ajá. tuvo miedo, ¿verdad? Él se desesperó, tuvo miedo. Exactamente. Él estuvo miedo, estaba desesperado. E Ujú, imagínense, que le diga a uno, bueno, viene eh, un gran ejército, ¿verdad? Y que nos ujú. supera por montones en Sí. cuanto a cantidad de soldados y armamento y de todo, ¿verdad? Ujú. Esa es una de las... ¿Y qué más podemos agregarle a eso, hermanos? Él buscó un refugio en el Señor. Y qué Amén. bonito, esta historia es parecida a la del rey Ezequías, ¿verdad? Cuando Sennacherib lo iba a atacar y que también él mandó a Isaías, creo que fue, Sí. Ujú, entonces para que pidiera oración y el Señor le respondió. Entonces está buscando como un refugio. Amén. Así es. ujú. Ahora, de acuerdo al versículo 3, hermanos, acá dice, nos hacen la pregunta y nos dicen, cómo se sintió acerca de esto? Dice, ¿fue una respuesta normal? Sí, tuvo miedo.
Ya Luis lo había dicho exactamente, tuvo miedo, Sí. estaba desesperado. Pero no es Fue- una Eran, respuesta, Walter, no es una respuesta normal que tener miedo. O sea, la mayoría de los reyes se hubieran puesto a pensar, no, aquí no pasan. O eh, hubieran basado su respuesta en sus fuerzas. Aquí lo distinto es que Josafat no, fue total y absolutamente humilde. Se despojó de todo y clamó de lo más hondo de su ser, ¿verdad? Tengo miedo. Que por a la eso, postre fue lo que hizo que Dios se fijara en él y lo librara. Porque, digamos, ¿se acuerda cuando Josafat estaba con Acab, aliado? Que viene un pueblo y que querían atacar un pueblo y él dijo, no, yo voy con usted a la guerra, no se preocupe, somos uno. En cambio aquí Josafat está, o sea, tener miedo ¿cómo lo explico? Tener miedo es como cuando hay una situación difícil en mi vida, yo tengo miedo y de una vez me rindo. Dios nos quiere así, completamente como las ovejas, sin ninguna posibilidad de qué hacer, nada más me quedo con el pastor, a no tener mi ego de que, ¿cuántos hombres tengo? ¿A qué distancia están? ¿Qué podemos hacer? Llama a los generales, no, de una vez se rindió totalmente y eso y que todo el pueblo lo siguió, ¿no? sí, y, bueno, ajá, pero, perdón. pero, sí, Ajá. doctor, No, diga. sí, pregunte. ¿Qué iba a decir, hermano? Nada más para aclarar, de nuevo pregunto, ¿fue una respuesta normal? ¿Sí o no? Para mí Para mí sí. no. Para mí Para, sí, también. para, para mí sí, porque aquí el punto, digamos, tener Pero con miedo, Rey no. ajá, o sea, tener miedo para mí es normal. Lo malo sería quedarme atrapado por el miedo. Sí, ¿Me explico? enclochado. Sí, exacto. O, Él tuvo miedo. tomar la mala decisión. Sí, exactamente. Entonces, para mí es normal tener miedo. Lo que pasa es que lo malo es no dejarnos atrapar por el miedo. Eso Ujú. ya no es normal, ¿verdad? Sí. Sí, o exactamente, qué interesante eso, sí. Sí, porque es normal como todo ser humano, toda persona, ante el peligro, el mismo instinto le avisa a uno y entra el miedo. Aquí la situación es el estado mental, en la forma como uno pueda actuar, ¿verdad? Ajá. Ya sea para negativamente o positivamente. Sin embargo, él acá actuó de una forma positivamente, poniendo su confianza en Dios y, Ajá. y esa era la fe en cual pues lo sacó del miedo, Amén. Pastor, ¿verdad? y una cosa, cuando estaba con lo de que acabo de decir del rey Ezequías, cuando dijo que he pecado contra ti, que yo creo que Ajá. usted me dijo, que yo Sí, le dije, él hice la pregunta, que sí, prácticamente fue como el miedo, que él tuvo miedo, entonces exacto. se Sí, dejó atemorizar de eso, o sea, tuvo mucho miedo. sí. Al Ok. principio Ezequías con Sennacherib tuvo miedo Exacto. a ese punto hasta pedirle perdón a Sennacherib, Ujú. ¿verdad? Sí, es cierto. Ay, ok, hermano, ya para finalizar con esta pregunta, última pregunta, dice, ¿cómo te sentirás si hubiese sido tú ese? O sea, si hubiéramos sido alguna de nosotros. Igual, yo hubiera tenido miedo. Ajá, Yo también. pero Luis dice que no. No, pero tal vez es que yo siento que Luis sí, él dijo que no, sí. Yo Pero dije que no, Qué Walter, valiente, Luis. en el sentido de un rey. ¿Cómo un rey va a decir tengo miedo? O sea, ¿qué espera usted del rey? ¿Qué hacía Saúl? O sea, yo hubiera dicho, mis generales, ¿dónde están? ¿Cómo están todas las ciudades? Mande centinelas a todas las ciudades, adviérteles que viene esa gente, que se reúna, que mande su ejército, que me diga cuántos hombres tengo. O sea, eso es lo que yo espero de un general, ¿me entiende? Aquí lo que dice Josafat es lo correcto, pero Walter, entiéndame. Los demás reyes de Israel, todos, incluyendo a David, que hubieran dicho, hubieran actuado como militares. Aquí Josafat está actuando, porque Josafat realmente no era como un soldado, era más que todo como
¿cómo le explico? Josafat era más un estadista, entonces es lo que de una vez se va hacia Dios, o sea, la respuesta le era correcta, Walter, pero el promedio de todo la gente de la Biblia era, ¿qué vamos a hacer para confrontar esto? Primero ver sus fuerzas y después decir, Gedeón, ¿qué hubiera hecho Gedeón? De una vez se puede puesto, ¿qué hago? ¿Cómo hago para contrarrestar esto? Sansón, todos ellos. Josafat es un personaje singular y aquí viene y nos da un ejemplo bárbaro. Tuvo miedo de una vez, o sea, hizo lo correcto. Pero por Sí, eso a mí me parece que el accionar de él es inusual. Hizo correcto, pero no es como los demás reyes que aparecen en la Biblia. Casi todos hubieran optado por enfrentarlo, pues, o ver qué hacíamos, o qué negocio, todo eso. Eso es lo que pero, con eso ujú, te decía eso. ajá. Pero aún así, yo creo que la respuesta de Josafat de tener miedo es normal, Excelente. sí. Y Sí, inclusive claro, que dicha. Sí, Ezequías también, ¿verdad? Cuando vino Sennacherib, él tuvo miedo. Entonces, es normal. Lo malo aquí sería que se dejen atrapar o que nos dejemos Ujú, atrapar por el miedo. ujú. Entonces, quiere decir que aquí, bueno, eso que acaba de decir Luis me llamó mucho la atención porque lo que Dios nos da a entender que hay un líder, digamos, en este caso un rey, que más bien presente miedo ante todo el pueblo, que no era lo conveniente. Y es, de hecho, eso es en la forma como nos enseñan hoy en día, ¿verdad? Que un líder debe ser, no mostrar miedo, sino que ir adelante, ser Walter, ejemplo, que... sí. como Costa Rica con el COVID, no nos vamos a poner a llorar. De una vez se salieron un montón el Ministerio de Salud tomó las riendas y vamos a hacer esto y esto. Pero si nos hubiéramos, como dice don Johnny, muerto de miedo, hey, no, hasta aquí llegamos, ya más de una nación hubiera cedido. Más bien ve a los presidentes que se pusieron como, esto es un resfrío, el de Brasil, o el de El Salvador, o ciertos, el de México, que lo tomó como algo, y ve ahora, México es uno de los países de más, es lo mismo, Walter, con esto al COVID, ¿qué tenemos que hacer? De tener miedo, ¿verdad, don Johnny? Sí, y a la Pero vez, pues bueno, nada más sí, para ajá. terminar ahí esta parte, es que ahora hago esta pregunta, ¿será entonces que un líder muestre miedo o no lo muestre, o digamos que lo muestre, será un error en el No, pueblo? No, no es un error. Ok. Y en cuanto a eso del COVID, digamos, nada más para que oremos, porque parece como que en cierta forma lo están usando, hay que saber si realmente es cierto. Es cierto que está la pandemia y que tenemos que cuidarnos, todo eso es correcto, pero a veces parece que se lo están usando para manipularlo eh, Más bien para mal. políticamente, para manipular a los pueblos. Mm, Y no todo lo que dicen en las noticias de los presidentes es cierto, porque hay muchos noticieros que tienen una línea política ya bien definida y ellos van a poner en mal cualquiera que no está de acuerdo con ellos para que no creamos todo. Eh, pero sí, tener miedo ante el COVID para que eso haga que nosotros nos cuidemos es correcto, claro que sí. sí, yo también coincido en eso. Sí. Y de hecho, ve qué curioso. eh, al principio cuando comenzó, ¿verdad? Como todo el mundo lo percibía, todo el mundo tenía miedo en la forma como lo percibía de que era muy peligroso y todo esto. Y Ujú. no hizo tanto estrago como como en la segunda ola ahora que estamos viviendo. Ahora Sí. yo siento que todo el mundo más bien se ha sentido un estado de confort, se ha perdido el miedo, se ha Ujú. perdido, digamos, respeto. Ahora todo el mundo anda libremente y vea los casos como se han incrementado. Yo siento que es una mala actitud, ¿verdad? Sí, hermano, creo que se nos fue el tiempo. Sí, entonces quedamos acá en esta parte ya prácticamente, déjame ver acá, eh, ya estaríamos nada más para Ajá. terminamos con esta discusión y entraríamos, ok, acá, que es lo que estábamos discutiendo. Ok, quedaríamos siempre aquí en esta y vamos a continuar para la próxima semana, si Dios quiere. Ok, ok, ¿Verdad? perfecto. Ahí.
en Entonces, la página 46 para seguir terminando acá y quedamos en el libro de la página 47 para que pues, la próxima semana lo tomemos en cuenta. Y amén. estaríamos entonces, sí señor, voy a quitar esto acá. Sí, para que nos pasen, ya aquí Ujú. estamos entrando. Ujú. Ve qué curioso, ¿verdad? Incluso el miedo hace en que una forma que uno pueda tomar la mejor decisión, ya sea pues, en una actitud muy buena, positiva, o para una mala actitud, negativamente actuando, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchos pueblos hoy en día. Ujú. Y vea en el caso de Josafat, cómo él tomó la mejor actitud, digamos, no se quedó con el miedo. Así Amén. es. Buscó la salida. Ujú. Doña Rosy parece que tiene una visita, Ah, o me equivoco. aquí tengo una visita. Esta es la hija de Alex. Ok, ok. ¿Cuál es el nombre? Hola, Ashley. ¿cuál es el nombre? Ashley. Ashley. Ok, la conocimos cuando era una bebé. Sí. Bueno, bienvenida. Y ahora ya tiene Este, 15 años. sí. Wow, el tiempo vuela, ¿verdad? El Increíble. tiempo pasa, sí. Sí. Doña Laura pudo entrar entonces, Ay, no, Sí. eso, pero vea, pudo sí, entrar sí, al sí, final. Ah, ok. al final, sí, es que, Sí. bueno, Cuando no, la tecnología no es mi amiga todavía. cuando pase eso, entonces usted trata de entrar, ¿verdad? A las mujeres. Y si no lo logra, se sale y vuelve a entrar y ya iba a poder. Sí, Ok, sí, sí. Bueno, fue una gracias. bendición el estudio de hoy con nosotros los varones. Gracias a Dios por lo que aprendimos de no tener temor. Amén. Y que si tenemos miedo, saberlo manejar, ¿verdad? Buscar al Señor para que nos libre de ese miedo. Y me imagino que las mujeres también fueron bendecidas por el estudio Amén. también. Ujú. Entonces, muy bien. Nos vemos ahora, bueno, a las 12 es el de los niños, ¿verdad? El estudio para los niños. Y a las 12:30 tenemos el mensaje con el hermano Luis Fernando Chacón. Entonces, ¿algo más, Luis, Walter? Sí, ¿Algo más? ¿con cuál maestra es que tenemos ahora? Maricruz. Ah, ok, Maricruz, perfecto. Hola, Feo. De acuerdo. Y Johnny, Sí, recordar lo de Rosita, lo del baby shower. es cierto. Recuerden que hermana Paola nos puso un número de cuenta de hermano Cristian y podemos depositar ahí una ofrenda de amor, ya que no podemos tener un té canastilla para Rosita, entonces que le depositemos una ofrenda ahí para como regalo para que ellos ayuden en el nacimiento de su bebé. Por favor, recordemos eso. Voy a pedirle a Paola que nos lo vuelva a mandar otra vez la invitación y cooperemos generosamente con nuestra hermana Rosita y Cristian. Amén. Estamos. Sí, señor. Ajá. Estamos Ok. entonces. Estamos. Dios les Listo. bendiga. Ajá. Amén. Doña Igual. Ah, eso, ¿qué es, doña Laura? ¿Un perrito? La ¿Pero hice, qué es eso? ¿se acuerda El ahí? Del mío no fue. Sí, mire, wow, qué linda está. Pensé que Don era un Johnny, peluche. Sí, dígame. Sí, dice ahí Paola la tienen. que Ajá, manda eso cuando se le cargue el teléfono, lo tiene descargado. Ok, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. No hay problema. Sí, sí, sí. Durante este día o mañana, Paola nos lo vuelve a recordar y Dios me los bendiga a todos grandemente. Nos vemos ahora los niños al mediodía y a las 12:30 nos vemos todos otra vez, niños, jóvenes y Tempranito, adultos. ¿verdad, pastor? Ah, Tempranito. Me voy a sí, conectar tempranito. eso. Bueno, 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 bendiciones. bendiciones.